pues ya saben que es un tema que les suelen preguntar bastante amplio en el examen y les hacen preguntas que pues más de uno todavía no termina de entender. Entonces, pues nos vamos a enfocar a eso el día de hoy, ¿sí? Y pues lo vamos a ver de forma superficial, ¿sí? Lo vamos a estar viendo así como muy por encimita porque es un tema muy, muy denso, es un tema muy, muy profundo, ¿sí? Pero pues sí es importante para su examen de admisión que tengan al menos las bases. Entonces, para la clase de hoy vamos a resumir lo más que se pueda, va a haber partes que no voy a tratar con tanto detalle, me voy a enfocar más bien a lo que les suelen preguntar en su examen de admisión. Entonces, pues, como siempre, chicos, este tema lo van a ver en sus clases presenciales, lo vamos a ver en línea, lo vamos a volver a ver en los seminarios, lo vamos a ver en los intensivos. Entonces, pues, vamos a repasar, ¿sí? Y en esas clases ya lo veremos con mucho más detalle. Así que, pues, vamos sentando de una vez las bases. Como siempre, chicos, antes de empezar, pues quiero definir algunos términos que vamos a estar utilizando a lo largo de este tema y pues que son importantes para entender lo que vamos a ir desglosando más adelante. Entonces, pues farmacología, chicos, no creo que sea necesario explicar la definición. Es la rama de la medicina que estudia pues, precisamente la farmacoterapia, ¿sí? El uso de fármacos para tratar una enfermedad. Entonces, ¿qué es eso de farmacoterapia? Bueno, pues va a ser el tratamiento o la administración de un fármaco orientada a eliminar los signos y los síntomas de alguna enfermedad. Entonces, pues vamos a ver que estos fármacos no van a llegar directamente al sitio de la afección, ¿verdad? Necesitamos pasar por varios pasos antes de que ocurra. Y bueno, como no es una sustancia propia, también tiene que abandonar nuestro organismo. Así que pues vamos a ver que va a pasar por varios pasos, de los cuales yo estoy seguro que muchos ya están al tanto, otros tal vez no, pero los vamos a ir platicando durante la clase. Bueno, entonces, el fármaco tiene que ingresar a nuestro organismo, tiene que distribuirse para llegar al sitio donde tiene que actuar. Hay algunos fármacos que no actúan directamente como son administrados, sino que se tienen que biotransformar en nuestro hígado o en algún otro tejido y ya que cumplió su función, se tiene que eliminar, ¿no? Entonces ahí básicamente ya platicamos de una de las principales ramas de la farmacología que vamos a ir platicando más adelante, ¿sí? Bueno, entonces, ya que entró a nuestro organismo, ¿cómo sabe? Que me han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cómo sabe la aspirina que me duele la cabeza? ¿O cómo sabe un antiinflamatorio que me golpee el brazo? Bueno, pues vamos a ver que estos fármacos tienen a sus propios receptores farmacológicos en la membrana de nuestras células. Entonces, pues ustedes saben, chicos, que la membrana tiene glucoproteínas o glucolípidos que sirven como marcadores o que sirven como receptores. Entonces, estos componentes de la membrana plasmática son los que van a enviar señales al entorno para indicarle al cuerpo que algo anda mal ahí, ¿sí? Y esas señales son las que le van a guiar al fármaco para que llegue a donde tiene que llegar. Entonces, pues aquí en estas breves palabras que acabamos de explicar, pues les decía, ya tocamos a las dos ramas principales de la farmacología, la farmacocinética y la farmacodinamia. Estoy seguro que recuerdan ustedes preguntas que les hacen en su examen de admisión, ¿no? Diferenciar entre farmacocinética y farmacodinámica. Entonces, vamos a ver qué onda con eso más adelante. Bueno, vamos pues a definir algunos términos importantes. Primero que nada, estamos hablando de fármacos, ¿no? Estamos hablando de sustancias. Entonces, ¿qué es un fármaco? Vamos a ver que un fármaco, aquí tenemos la definición, es una sustancia, ojo, una sustancia que puede cambiar alguna función vital de nuestras células, ¿sí? Sustancias cuya administración pueden modificar alguna función, ¿sí? Quiero decir, acelerar la síntesis de proteínas o inhibir la síntesis de proteínas, eh, aislar alguna vesícula en nuestras células, activar la síntesis de algún gen, perdón, la transcripción y la traducción de algún gen para la síntesis de algún péptido, inhibir la sinapsis entre dos células o inhibir las señalizaciones celulares, las señalizaciones moleculares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un fármaco es una sustancia
¿sí? Una sustancia que va a cambiar la forma en la que funciona una célula. Luego también por eso a los fármacos se les suele llamar, o bueno, se les llamaba, ¿no? Drogas, ¿sí? Les ponían el término de drogas. Porque sí, precisamente son eso, una sustancia que va a alterar el funcionamiento de una célula, ¿no? Entonces, fármaco, droga se refieren a lo mismo. Ahora, cuando estos fármacos se utilizan con la finalidad de resolver algún signo o algún síntoma causado por una enfermedad, bueno, pues decimos que tenemos un medicamento, ¿sí? Pero no solamente es eso. Ahorita vamos a ver un par de criterios más que nos ayudan a diferenciar concretamente de un fármaco y de un medicamento, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir viendo qué onda con todos estos. Acá tenemos algunas definiciones importantes, chicos, para esta clase. Entonces ya dijimos, ¿no? Fármaco, una sustancia natural o sintética, ¿sí? Natural, o sea que viene de alguna planta, de algún microorganismo, de algún, no sé, que podemos obtener pues de la naturaleza o que nosotros sintetizamos, ¿no? Por ejemplo, hay antibióticos que vienen del metabolismo de los hongos. Entonces, los hongos son capaces de sintetizar sustancias que inhiben el crecimiento de bacterias, ¿verdad? Entonces, con los hongos nosotros, o bueno, con las sustancias metabólicas de los hongos, nosotros podemos combatir una infección bacteriana, ¿no? Pero ¿cómo combate entonces a un hongo? Con un antimicótico, ¿verdad? ¿Y de dónde saca un antimicótico? Bueno, pues ese nosotros lo tenemos que construir, nosotros lo diseñamos y nosotros lo sintetizamos, conociendo pues obviamente el funcionamiento de las células del hongo, ¿sí? Entonces, un fármaco lo podemos obtener de la naturaleza o lo podemos sintetizar por medio de métodos químicos, ¿no? O biotecnológicos, también podemos manipular alguna especie ya conocida o manipular alguna molécula ya conocida o algún microorganismo para que pueda llevar a cabo alguna acción farmacológica, ¿no? Bueno, entonces un fármaco, una sustancia que tiene actividad farmacológica. Y recuerden que con esto de actividad farmacológica nos referimos a que modifica el funcionamiento de una célula, ¿sí? Que activa o que inhibe alguna función celular. Entonces, si yo hablo de un fármaco, no estoy hablando necesariamente de un medicamento, ¿sí? Entonces, hay fármacos que, o bueno, más bien, los fármacos en general no los encontramos en una forma farmacéutica, ¿sí? Y esa es precisamente la diferencia entre fármaco y medicamento. Fíjense que la definición de medicamento es lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo, pero estos fármacos sí los vamos a encontrar en una forma farmacéutica. En un momento vamos a explicar qué es eso de la forma farmacéutica. Entonces, los fármacos no tienen una forma farmacéutica, son la sustancia, pues, ¿sí? La molécula que va a llevar a cabo una acción farmacológica. El medicamento es ese fármaco ya listo para administrarlo, ¿sí? Entonces, fármaco, la sustancia que tiene, pues obviamente, acción farmacológica, recordando que con esto de acción o actividad farmacológica nos referimos a modificar una función celular. Un medicamento es un fármaco, ¿sí? Pero que ya tiene una forma farmacéutica, o sea que ya lo podemos administrar. Y vamos pues precisamente a eso, ¿no? Forma farmacéutica es pues precisamente la presentación de este fármaco, ¿no? Cuando ya tenemos un medicamento, es la disposición en la que nosotros administramos a las sustancias medicinales que van a tener pues, acción farmacológica. ¿Sí? Entonces, en estas formas farmacéuticas, nosotros vamos a utilizar un excipiente, un vehículo, un aditivo, etcétera, ¿no? Para poder administrarlo y que cumpla su acción, en algún tejido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la forma farmacéutica es la forma final de un medicamento, ¿sí? ¿Cómo se lo vamos a administrar al paciente? A ver, déjenme ver, tenemos muchas preguntas, chat. Mm, mm, mm. Mañana les van a preguntar eso, miren, qué suerte. Mm, mm, mm. O sea que el fármaco solo altera un proceso que ya existe. Ajá, exactamente. Pero también puede causar por ahí alguna acción que no es propia del cuerpo, ¿sí? Luego por ahí están también las cuestiones de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, sí, modifican
funciones ya existentes del cuerpo, pero luego también pueden causar por ahí algunas otras, ¿no? Entonces, pues sí, idealmente solo modifican una función celular, pero pues en la realidad, eh, pues sí causan otros efectos. Ya vamos a hablar de eso más adelante. La penicilina es un antibiótico, sí, más adelante vamos a platicar de ella, pues, precisamente. A ver, ¿se puede decir que un medicamento es un fármaco procesado? Ajá, está bastante bien dicho, ¿sí? Está bien dicho. Bueno, forma farmacéutica, pues, miren, aquí está la presentación final de un medicamento, ¿sale? Ah, no se entendió bien lo de forma farmacéutica. Bueno, a ver, vamos a platicarlo otra vez. Fármaco es una sustancia que va a tener acción farmacológica. Medicamento es un fármaco, pero que está en forma farmacéutica. ¿Qué es la forma farmacéutica? La forma en la que tú lo vas a administrar a tu paciente, ¿no? Por ejemplo, ya sabes tú que las tetraciclinas inhiben la acción de los ribosomas para la síntesis de proteínas, ¿verdad? Ok, ya, ese es el fármaco. Ahora tú quieres saber cómo se lo puedes administrar al paciente para que sea absorbido correctamente, distribuido de la mejor forma, que sea metabolizado fácilmente y que se elimine de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues diseñar alguna sustancia que sea capaz de hacerlo llegar a su sitio de acción. Por ejemplo, ¿quieres que llegue al tubo digestivo intacto? Ah, pues le ponemos una cápsula, ¿no? Con una capa entérica. O pues no importa si se disuelve directamente en la boca o en el estómago, bueno, pues hacemos una tableta, ¿sí? Que se puede ir disolviendo desde su paso por la cavidad oral. O necesitas que llegue a la vascularización de un músculo, bueno, pues tú vas a diseñar un líquido inyectable, ¿sí? Entonces la forma farmacéutica es mm, la forma en la que vas a administrar ese fármaco a tu paciente. Sí, la forma farmacéutica es pues precisamente lo que dice su nombre, ¿no? La forma en la que se la presentas al paciente, en la que la vas a administrar. Es decir, la forma farmacéutica es la sustancia ya lista para administrar, exactamente. ¿Sí? ¿Un té qué sería? ¿Un medicamento o un fármaco? Pues sería un medicamento. O sea, a pesar de que no tiene una acción farmacológica, así como que digamos súper visible, podríamos decir que es un medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque un té hecho de plantitas, bueno, una planta tiene su principio activo. Ahorita vamos a definir principio activo, ¿no? Un principio activo que es una sustancia capaz de llevar a cabo una función, ¿sí? Capaz de llevar a cabo una función farmacológica. Pero como tú la estás presentando en forma de un sobrecito que se va a infundir en un líquido, bueno, pues tiene una forma farmacéutica y es un medicamento, ¿sí? Pero bueno, eso ya es como que algo muy concreto, ¿no? Una cuestión muy particular. Pero pues bueno, vamos a ver que pues en realidad cuando ustedes ya estén en la clínica van a mencionar fármaco y medicamento de manera indistinta, así que pues no se preocupen tanto por esas cuestiones tan puntuales. ¿Sale? Bueno, a ver, me dicen por acá. Entonces, fármaco es la sustancia en sí y medicamento es la sustancia, pero ya diseñada para que se pueda administrar. Exactamente, ahí está. Ya lo entendieron. Ok, hablábamos hace un momento del principio activo, ¿no? Entonces, el principio activo es pues la sustancia que pueda venir de un organismo vivo, de un animal, de una planta, alguna sustancia que inherentemente ya tiene una acción farmacológica o que se pueda diseñar, ¿no? Pero que tenga una acción farmacológica, ¿sí? Que sea pues un fármaco, o bueno, que lo podamos usar como fármaco y que pueda constituir un medicamento. Yo sé que esto suena un poco enredoso, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ponerlo en contexto. Principio activo, ¿no? Hay sustancias en nuestro cuerpo que tienen una función específica y nosotros somos perfectamente capaces de producirlas. Vamos a poner el ejemplo de la insulina, ¿no? En nuestro páncreas, en su porción endocrina, nosotros podemos sintetizar a esa insulina que es un modulador de la glucosa sanguínea, ¿no? Que permite pues la entrada de la glucosa a las células. Nosotros somos perfectamente capaces de producirlo, pero hay personas que tienen mutaciones en genes que evitan que esa insulina se produzca o que se produzca de manera
defectuosa, ¿no? Entonces no va a tener su acción corporal. Bueno, pues de nosotros o de alguna otra especie podemos obtener esa insulina, ¿sí? Del páncreas podemos obtener la insulina y entonces podemos decir que ese páncreas produce el principio activo, ¿sí? Que tiene la acción farmacológica de servir como un hipoglucemiante, ¿no? Entonces, puede ser humano, sí. Puede ser animal también. El veneno de algunos animales se utiliza para producir, pues, un antídoto para ese propio veneno, ¿no? Conociendo la composición del veneno de ese animal, nosotros podemos, producir una sustancia o un inhibidor de este propio veneno. Vegetal, bueno, pues les voy a platicar, chicos, que la mayoría de los fármacos que nosotros utilizamos o de los principios activos, pues, que utilizamos para diseñar fármacos, ¿sí? Vienen de las plantas. Hay muchísimos, muchísimos fármacos que vienen del metabolismo de las plantas, sobre todo el metabolismo secundario. Entonces tenemos a los terpenoides, a los alcaloides, tenemos a los eicosanoides que vienen precisamente de plantas. Y estas sustancias, pues, van a tener una acción muy poderosa en nuestros receptores celulares. Entonces, pues, principio activo es una sustancia secretada por un humano, un animal, un vegetal o una sustancia química que inherentemente ya tiene una función farmacológica, ¿sí? Que le podemos utilizar precisamente para diseñar un fármaco, ¿sí? Para dirigirlo, pues, a una acción que nosotros queremos controlar. Este principio activo, pues no, bueno, tiene ya una función, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo llegar al sitio donde tiene que actuar. Y a la hora de nosotros diseñar un medicamento, escúchenme, porque el principio activo es para el fármaco, ¿sí? Ya que tenemos el principio activo que va a servir como fármaco, bueno, tenemos que diseñar el medicamento. Entonces, para diseñar el medicamento, nosotros podemos utilizar un aditivo, un excipiente o un vehículo. ¿Sí? Entonces, un aditivo es una sustancia adicional, algo que se le adiciona, ¿sí? De ahí el término aditivo, algo que se le adiciona a la forma farmacéutica para que facilite su acción, ¿sí? Que modifique de cierta manera la constitución del medicamento y que pueda potenciar su acción o favorecer pues su acción, que pueda llegar íntegro a al sitio donde tiene que actuar. Ya ven que hace un momento, ¿no? Les platicaba de la capa entérica. Si yo sé que un fármaco que estoy administrando es muy hidrosoluble, ¿sí? O sea que al contacto con el agua, piensen por ejemplo en la saliva del agua, se va a disolver, bueno, pues voy a poner por ahí una capa de una sustancia liposoluble, algo aislante, ¿sí? Que evite que reaccione con el agua y que se disuelva. Entonces, por ahí tenemos las cápsulas que tienen precisamente esa capa entérica, ¿no? ¿Y qué es esa capa entérica? Un aditivo, una sustancia lipídica, ¿sí? Que, como decimos, modifica una de sus características y lo hace más eficaz, más seguro, más estable y bueno, también con fines estéticos, ¿no? Porque luego también esto de la apariencia o la estabilidad, pues tiene este, un papel importante en la aceptación por parte de un paciente, ¿no? Bueno, entonces, pues un aditivo es una sustancia adicional, no un principio activo, ¿sí? Sino otra sustancia que le voy a poner para modificar las características y que sea más fácil su administración, que sea más durable, perdón, que sea más seguro, que llegue íntegro, pues, a donde tiene que llegar. Ok. Un medicamento, o sea, pues un fármaco que tiene una forma farmacéutica, requiere de un excipiente o de un vehículo, ¿sí? Estos dos son básicamente lo mismo. Un excipiente y un vehículo son básicamente lo mismo, lo único que difiere es su estado de agregación, ¿sí? Entonces, excipiente y vehículo son básicamente lo mismo. El excipiente tiene la diferencia que suele ser una sustancia sólida, ¿no? Como un polvo, un comprimido o no sé, ¿no? Y un vehículo es más bien una sustancia líquida, ¿sí? Como una emulsión o semilíquida también, como una crema o como un ungüento o no sé, ¿no? Entonces, el fármaco
que va a formar el medicamento, sí o sí, en todos los casos requiere un excipiente y un vehículo, o un vehículo, ¿sí? Uno de estos dos, cualquiera de los dos. ¿Cuál? El que favorezca más a la absorción, a la distribución y a la metabolización de este fármaco, ¿sí? Y bueno, pues entonces esto lo que va a hacer es aumentar la biodisponibilidad de ese fármaco, porque lo que queremos es que de los 100 miligramos que administramos de ese fármaco, la cantidad más cercana a esos 100 miligramos llegue al sitio de acción, ¿sí? Y eso es la biodisponibilidad, la cantidad de fármaco íntegro que llega al sitio de acción, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos un excipiente, un vehículo y a veces un aditivo para aumentar la biodisponibilidad de ese fármaco, ¿sí? Repito, la biodisponibilidad es la cantidad del principio activo, la cantidad del fármaco, que llega íntegro, ¿sí? Al órgano diana, a la célula diana o al tejido diana. Aquí quiero hacer énfasis en este término diana porque lo voy a estar utilizando mucho. Con diana o con órgano diana o célula diana o tejido diana me refiero, han visto un tiro al blanco, ¿no? Que son así como varios circulitos concéntricos, ¿sí? Eso se llama diana. Entonces se le llama órgano diana o tejido diana o célula diana al que le estamos apuntando, ¿sí? Entonces, yo le estoy apuntando a los neurotransmisores que hacen la sinapsis entre una neurona y otra, ¿no? Entonces, esa es la célula diana. Mm, yo le estoy apuntando a los lisosomas que degradan a las vesículas que contienen las ciclooxigenasas que producen a las prostaglandinas, ¿no? Esa es la célula diana, o ese es el tejido diana, o el organelo, o el órgano diana. Entonces, ¿qué es eso de órgano diana, tejido diana, célula diana? Es a donde está dirigido o dirigida la actividad farmacológica del fármaco, del principio activo, pues, del medicamento que estoy utilizando, ¿vale? Bueno, yo sé que esto es medio enredoso, chicos. Yo sé que esto es un poquito difícil de entender, pero a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir poniendo en contexto y va a ser un poquito más fácil de entender. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ver por acá, porque hay muchas preguntas. ¿La María es un medicamento? Pues yo creo que no, porque de hecho lo consumes así como va. ¿Sí? O sea, bueno, ya, no me voy a poner a hablar de eso, pero no, no podríamos decir que es un medicamento. Y no porque no tenga acción farmacológica, ¿eh? Sino porque no tiene una forma farmacéutica, ¿sí? Porque sabemos que los cannabinoides pues, sí tienen una acción farmacológica probada, pero pues, bueno, depende de la vía de administración. Ahorita vamos a platicar de eso. A ver, es como los medicamentos que contienen distintos fármacos. ¿Cómo? Hablando del aditivo, no. Porque si hablamos de fármacos combinados, no, no estamos hablando de aditivos, estamos hablando de diferentes principios activos, ¿sí? Como las cápsulas, supongo que hablando de los aditivos, ¿no? Sí, las cápsulas precisamente tienen aditivos que permiten que 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 el fármaco, perdón, que el principio activo llegue íntegro al sitio de acción. A ver, entonces, principio activo y fármaco son básicamente lo mismo, podemos decir que sí. Ajá. Un aditivo es ese líquido que casi siempre administran con una inyección, ese sería un vehículo, ¿sí? Por ejemplo, el líquido que viene en una ampolleta, cuando te van a administrar, no sé, algún antiinflamatorio o algún multivitamínico o un antibiótico, es más bien un vehículo. Recuerda que los vehículos son sustancias líquidas, ¿sí? Que transportan al fármaco. Biodisponibilidad, ¿se aplica también para nutrientes? Sí, sí, de hecho para todo, ¿eh? Para todo lo que tenga que llegar al torrente sanguíneo, ¿sí? Para todo lo que tenemos, perdón, para todo lo que tiene que llegar al torrente sanguíneo se aplica el término de biodisponibilidad. Ok. Excipiente y vehículo, ¿no tienen actividad farmacológica? No. Un excipiente y un vehículo son solamente, pues como dice el nombre aquí, ¿no? Un vehículo, un transporte. El único que tiene actividad farmacológica es el principio activo, ¿sí? Solo tiene acción farmacológica. Bueno, ok, vamos entonces a continuar porque ya me estoy atorando mucho aquí y pues ya saben, quiero llegar a la parte interesante que es eso de farmacocinética y farmacología.
Me voy a brincar esto, chicos, de las formas farmacéuticas, porque miren, es bien interesante, sí, es bien interesante hablar de las formas farmacéuticas y por qué se utilizan, pero les repito que esto lo van a ver en sus clases normales, sí, ya vamos a dejar eso para su clase presencial y ahorita vámonos a lo más relevante, sí, porque es bien interesante y pues ya saben cómo soy, me voy a aventar 2 o 3 horas hablando de esto y pues no es lo que nos interesa hoy. ¿Sí? Entonces vamos a brincarnos lo de formas farmacéuticas. Ustedes ya saben que la forma farmacéutica es la forma precisamente en la que ustedes le van a administrar el fármaco, el principio activo, a sus pacientes. ¿Sí? Igual aquí lo pueden leer, ¿eh? Ya saben que esto lo pueden checar cuando ustedes quieran. Al final de esta clase ya saben que se los voy a publicar para que lo puedan leer. Entonces le echan un ojillo después. ¿Sí? Y bueno, pues vámonos entonces a platicar de algunas cuestiones que vamos a hablar a la hora de farmacocinética y farmacodinámica, ¿sí? Yo creo que ya muchos reconocen estos términos: absorción, distribución, metabolismo y expresión, ¿no? Ahorita los vamos a concretar, pero quiero que platiquemos de algunas cuestiones importantes a la hora de hablar de la absorción y de el ingreso de la sustancia a la célula. Entonces, pues vamos a ver cómo afecta la composición de la membrana plasmática y la composición del fármaco a la acción farmacológica que éste va a tener. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué. Yo creo que ya tienen más que claro qué onda con la membrana plasmática. Una doble capa de fosfolípidos que tienen una porción polar y una porción no polar, que tienen glucoproteínas, que tienen lipoproteínas, que tienen de todo, perdón, glucolípidos, que tienen de todo, pues, ¿sí? Y todo esto con la finalidad de, desde este punto de vista, servir como receptores y servir como entrada. Ya saben, chicos, la membrana plasmática cubre la célula, protege a la célula, sí, pero más que eso, va a ser la mediadora del transporte de sustancias hacia la célula, ¿no? Entonces, pues, en la porción polar de los fosfolípidos, nosotros podemos decir pues, que van a interactuar fácilmente las sustancias polares. Entonces, si yo tengo un fármaco que tiene una naturaleza polar, bueno, pues no va a necesitar de un receptor de membrana, así directo, va a pasar por la doble capa de fosfolípidos. Igual, si yo tengo un fármaco que es liposoluble, piensen, por ejemplo, en el complejo B, ¿sí? Que es precisamente liposoluble, pues no va a necesitar de un medio de transporte, ¿verdad? Porque inmediatamente, automáticamente va a atravesar la membrana plasmática. Pero ahora, si yo tengo una sustancia que es hidrosoluble, bueno, que es polar, perdón, que es no polar, bueno, pues ahí sí ya va a haber problemas, ¿verdad? Entonces, sustancias que tienen polaridades, moléculas que son polares, moléculas que son muy grandotas, van a necesitar de alguna proteína transportadora, ¿sí? Yo creo que ustedes ya las conocen, cuáles son estas proteínas, ¿no? Saben sobre los que sirven como receptores, los canales, las proteínas de cotransporte, las bombas de iones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si un fármaco es liposoluble, atraviesa directamente la doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Y entonces decimos que tiene una acción a nivel del núcleo celular. Si el fármaco es hidrosoluble, va a requerir una proteína de transporte, ¿sí? Va a tener que pasar a través de las proteínas. Entonces diremos que el fármaco tiene acción a nivel de toda la célula, ¿sí? Entonces, pues, la composición del fármaco tiene todo que ver con la entrada del fármaco a la célula, porque recuerden, un fármaco lo que va a hacer es modificar alguna acción, perdón, alguna actividad a nivel celular. Entonces, para modificar esa acción, ¿qué tiene que hacer? Entrar a la célula, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de la membrana plasmática. ¿Cuáles van a entrar a través de los fosfolípidos? Los fármacos liposolubles. ¿Qué pasa con los hidrosolubles? Bueno, pues requerirán algún tipo de proteína, ¿no? Ya saben de qué estoy hablando. Si sienten que esto se les está dificultando, bueno, pues vayan a repasar los mecanismos de transporte a través de la membrana. ¿Sale? Bueno, vamos pues entonces a entrar a lo relevante en la clase de hoy.
La diferencia entre farmacocinética y farmacodinamia, porque es algo que se nos puede dificultar si no sabemos en qué consiste cada una, ¿sí? Bueno, ¿esto tiene que ver con transporte activo? Sí, sí, acuérdate que transporte activo es el que va en contra de un gradiente de concentraciones, ¿sí? Entonces, cuando tú administras un fármaco, vas a cambiar precisamente la concentración de esa sustancia en el exterior de la célula, ¿sí? Pero no es una sustancia propia de la célula. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tú la tienes que bombear. ¿Y qué vas a utilizar ahí? Una proteína, ¿sí? Y como vas en contra del gradiente de concentración, bueno, pues precisamente se trata de transporte activo, sí. Bueno, vamos entonces acá con farmacocinética. A ver, farmacocinética es el estudio de los procesos por los que el fármaco es ingresado, biotransformado y eliminado del organismo. O sea, pues, la forma en el que nuestro, ojo, escuchen bien esto porque esto es vital, es la forma en el que nuestro cuerpo afecta al fármaco, ¿sí? ¿Qué le hace mi cuerpo al fármaco? Cuando entra a mi cuerpo, ¿qué le va a pasar a ese fármaco? ¿Sí? Vamos a poner aquí modelo fisiológico, ¿sí? Y este modelo fisiológico nos va a decir qué es la farmacocinética. Entonces, farmacocinética es lo que le hace el cuerpo al fármaco. ¿Qué le voy a hacer yo a esa cápsula que estoy metiendo a mi cuerpo? ¿Sí? ¿Qué le hace mi cuerpo al fármaco? ¿Qué le hacen mis tejidos? ¿Qué le hace mi metabolismo a este fármaco? Y estos procesos farmacocinéticos ustedes los van a identificar por 5 siglas. Yo creo que ya las han escuchado lo suficiente en los exámenes, ¿no? Los famosísimos procesos LADME, ¿sí? Si ustedes reconocen alguno de estos procesos LADME en alguno de los casos que les están describiendo, obligadamente se trata de farmacocinética, ¿sí? Si ustedes ven LADME en alguno de esos procesos, es farmacocinética. ¿Y qué significa LADME? Bueno, significa, aquí lo tenemos, liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción, ¿sí? Si ustedes están escuchando que les dicen, pues la separación del fármaco de su principio, perdón, la separación del principio activo de su forma farmacéutica a nivel de la cavidad oral o por los jugos gástricos o por la saliva, ¿no? Bueno, eso es liberación. Ahorita los vamos a definir todos, ¿eh? Nada más estoy poniendo efectos. Absorción, pues yo creo que ya están más que familiarizados con eso, el paso de la sustancia al torrente sanguíneo, porque en un momento vamos a ver que, pues precisamente, eso es lo que queremos, que el fármaco llegue a los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el torrente sanguíneo se distribuya, o sea, llegue a los tejidos a donde tiene que actuar. Y bueno, pues hay algunos fármacos que tienen una acción directa, hay otros que primero tienen que pasar por el hígado, ¿sí? Entonces hay que metabolizarlos, ¿sí? Y ya metabolizados, bueno, cumplieron su acción farmacológica o los inactivamos, porque luego también ya saben que un fármaco es una sustancia ajena, ¿sí? Que nada tiene que hacer en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarla del organismo, ¿sí? Y eso es excreción. Entonces, si nosotros escuchamos cualquiera de estos, ¿sí? Cualquiera de estos, si nosotros leemos cualquiera de estos en la pregunta que nos están haciendo, se trata de farmacocinética, ¿sí? Ahorita vamos a ver ejemplos y ahorita les voy a poner preguntas que tienen que ver con esto, así que pues, atentos. Nada más se los estoy platicando, ¿sale? Bueno, vamos a ver qué onda con esto. Farmacocinética, ¿qué le hace el cuerpo al fármaco? ¿Sí? Y pues vamos a empezar con liberación. Vamos por acá con liberación. Ay, no es cierto, no se las puse. Bueno, les platico rapidísimo. Espérenme un poquito, ¿eh? Denme un minuto. Listo, gracias. Bueno,
A ver, entonces vamos a platicar primero de esto de liberación. Liberación va a ser, pues, básicamente la separación del principio activo de su forma farmacéutica. ¿Sí? Vamos a anotarlo aquí. Separación vamos a ponerle así, principio activo, así lo van a ver ustedes, abreviado en la literatura, ¿eh? Si les ponen PA en un libro de farmacología, pues están hablando de principio activo, ¿no? Separación del principio activo de su forma farmacéutica. Porque como ya lo platicábamos hace ratito, ¿no? Eh, el fármaco es el que tiene la acción farmacológica, sí, pero pues, no vamos a meter un fármaco así nada más como va, ¿verdad? Tenemos que diseñar un medicamento, una forma farmacéutica para administrarla de manera eficiente al paciente, ¿sí? Bueno, ese fármaco tiene que llegar íntegro, o al menos pues la mayor proporción posible íntegra a ese tejido, ¿no? Al órgano diana, a la célula diana. Y para eso nosotros vamos a utilizar un vehículo o un excipiente o un aditivo en algunos casos, ¿no? Entonces, con liberación me refiero a separar al principio activo de su excipiente, ¿sí? Recuerden que la forma farmacéutica puede ser un excipiente o de su vehículo, ¿sí? Y bueno, en algunos casos de un aditivo. ¿Sale? Por ejemplo, cuando yo me tomo un paracetamol, ¿no? Me tomo la tableta de paracetamol y bueno, pues el acetaminofén, que es la molécula, que es el principio activo, pues va transportado en un excipiente, en un polvo, ¿verdad? Un polvo comprimido que forma pues una tableta, ¿sale? Entonces yo me lo tomo por la vía oral y va a llegar eventualmente al estómago. En el estómago se va a separar, se va a disolver, pues, por medio de los jugos digestivos, ¿verdad? Del jugo gástrico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar al excipiente del principio activo para que me quede solamente el principio activo. Y ya del estómago va a pasar, pues ahora sí, directamente al intestino delgado, donde en una porción, pues va a pasar directamente al torrente sanguíneo, ¿verdad? Que es precisamente absorción. ¿Sí? Entonces, otra vez, liberación es la separación del principio activo de su forma farmacéutica. O sea, yo no quiero el excipiente, ¿sí? Yo no quiero el vehículo, no quiero la tableta, no quiero la cápsula, no quiero la solución inyectable, no quiero la solución salina, no, solo quiero el principio activo. Entonces tengo que separarlo de su forma farmacéutica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues como decíamos hace un momento, ¿no? Por medio de la naturaleza química de esta forma farmacéutica, si es hidrosoluble, si es liposoluble, si es líquido, si es sólido, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Ya pasó entonces al intestino delgado y ustedes saben que el intestino delgado en cierta porción tiene la función de absorber. Entonces, ¿qué es esto de absorción? Es el paso del principio activo del fármaco a los vasos sanguíneos, ¿sí? Y esto ahora sí vamos a verlo por acá. A ver, como las cápsulas que se disuelven y liberan el contenido, exactamente, ¿sí? Entonces, una cápsula, no sé, un pedacito de goma contiene al principio activo en forma hidrosoluble, ¿no? Pero para protegerla de la saliva, para protegerla del jugo gástrico, bueno, pues la vamos a meter en un pedacito de goma, en un pedacito de un aditivo, para que llegue lo más íntegro posible al intestino donde se vaya a absorber. ¿Sí? Entonces, sí, una cápsula precisamente sería un ejemplo claro, ¿no? De liberación. Excipiente sería la tableta, vehículo el jarabe y aditivo una cápsula. Ujú, excelente. Es una buena clasificación. ¿Se podría decir que el fármaco es el principio activo? Sí, exactamente. Ya decíamos hace un momento, ¿no? El fármaco y principio activo es lo mismo. Ok, entonces ahora sí. Absorción. Absorción, pues es el paso del fármaco donde lo hayamos puesto, ¿no? Por la vía oral, por la vía intramuscular, por la vía intratecal, la vía sea cual sea, hacia los vasos sanguíneos, ¿sí? Porque recuerden que los vasos sanguíneos son los encargados de distribuir a todas las sustancias a nuestro organismo, ¿no? De distribuir nutrientes, de distribuir
enzimas, de distribuir cualquier sustancia, incluyendo pues a estos fármacos, a estas sustancias que tienen acción farmacológica. Entonces, la absorción va a ser el paso de un fármaco desde su sitio de administración, ¿sí? Hacia el torrente sanguíneo. ¿Por qué al torrente sanguíneo? Porque el torrente sanguíneo será el encargado de distribuir al fármaco, ¿sí? Pero antes de platicar de distribución, quiero hablarles de las vías de administración, porque pues la vía de administración tiene muchísimo que ver, ¿sí? Muchísimo que ver en la absorción del fármaco, ¿sí? Y miren, precisamente me hablan de esto. Quien lo absorbe siempre será el intestino delgado. Si es por la vía enteral, sí. Ahorita vamos a hablar de eso de la vía enteral, ¿sí? Si es por la vía enteral, no necesariamente. Perdón, parenteral, no necesariamente, ¿sale? Vamos a ver entonces qué onda con eso. A ver, por así decir, absorción es el objetivo principal. Como más bien sería el primer paso, ¿sí? No el objetivo principal, sino el primer paso, ¿sí? Y el primer paso es siempre, siempre, siempre que llegue al torrente sanguíneo, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué es una vía de administración? Pues es la forma en la que va a llegar, la forma en la que el fármaco va a llegar al organismo, ¿sí? Entonces, pues va a llegar al organismo para ser distribuida en los vasos sanguíneos. Y como les decía, miren, las vías de administración se clasifican como vías enterales o vías parenterales, ¿sí? Las vías enterales son las que involucran al tubo digestivo, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo así como con un código de color, ¿no? Las vías enterales involucran al tubo digestivo. Las vías parenterales, pues son cualquier vía alternativa, ¿sí? Cualquier vía alternativa al tubo digestivo, ¿sí? Y ahorita vamos a ir viendo esas clasificaciones, ¿sale? Entonces, parenteral, todo lo que sea fuera del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, vías alternativas que no involucran, ¿sí? Al tubo digestivo. No tienen nada que ver con el tubo digestivo, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ver que estas vías parenterales luego pueden verse afectadas por el efecto de primer paso. Sí, ahorita vamos a ver eso, porque hay efecto de primer paso hepático, pulmonar, esplénico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que platicar de esto más adelante. Entonces, enteral, que involucra el tubo digestivo. Parenteral, todo lo que vaya fuera del tubo digestivo. ¿Sí? Y entonces, pues estas nosotros las vamos a decidir, ¿sí? Nosotros las vamos a elegir de acuerdo a la naturaleza del fármaco, de acuerdo al estado del paciente, de acuerdo a la biodisponibilidad requerida del fármaco, de acuerdo a la patología y, bueno, un montón de factores. Ahorita vamos a ir platicando cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de estas vías de administración. A ver, entonces, podemos definir que las centrales son por el tubo digestivo para ser metabolizadas en el intestino. No, no metabolizadas, absorbidas en el intestino delgado, ¿sí? Y las parenterales son las inyectables. Eso sí, podríamos decir. La mayoría de las parenterales son inyectables, pero no todas, ¿eh? O sea, no generalicemos. Vamos a ver, pues, para que se despejen esas dudas. Vamos con las vías enterales primero. De las vías enterales, pues yo creo que la más usada y la más conocida es la vía oral, ¿sí? La vía oral, bueno, pues va a requerir de la deglución. Ya hemos platicado de eso de la deglución, que es un movimiento llevado a cabo por la lengua y que va a propulsar a ese fármaco, en este caso, a través del esófago para que llegue al estómago, que en el estómago se libere el principio activo, que pase al intestino delgado y que eventualmente pues llegue al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, la vía oral pues es una de las vías más utilizadas. ¿Por qué? A ver, vamos a ver sus ventajas. Entonces, ventajas. La principal, ¿no? Es conveniente para el paciente. El paciente no se te va a confundir jamás, ¿sí? Nada más le vas a decir, pases esta pastilla, esta cápsula, este trocisco, esta grajea, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues listo, ya está. Entonces, es muy conveniente y es también muy fácil y muy cómoda para un paciente, ¿sí? Entonces, es una vía de administración fácil y muy cómoda, ¿sí? Para la mayoría, ¿sí? Porque luego hay algunos pacientes que tienen que tienen defectos de la deglución. O sea que su,
tubo digestivo suele ser a veces estrecho o que hay contracción del esfínter esofágico superior y que no permite el paso, que algunos pacientes hasta regurgitan ese fármaco por contacto con las paredes posteriores de la faringe o no sé, ¿no? Entonces es una vía de administración muy fácil y muy cómoda para la mayoría, ¿sí? No para todos, para la mayoría, ¿sí? Entonces, pues tiene ahí sus ventajas, pero también hay desventajas. Es una vía muy segura y muy práctica, ¿sí? O sea, no hay pierde. Deglutir es algo que hacemos todo el tiempo, ¿sí? Si no es alimento, es agua. Y si no es ni alimento ni agua, pues es la saliva que se acumula en nuestra cavidad oral. Entonces, todo el tiempo estamos deglutiendo y es algo que hacemos de manera natural. Entonces, es muy segura y muy práctica. Además, es un método muy económico y eficaz porque no necesita de ningún material para su administración. Simplemente tomas la forma farmacéutica, la introduces en tu cavidad oral y la deglutes, ¿verdad? Entonces, pues, es una vía muy económica porque no requiere materiales y es muy eficaz porque, pues, precisamente simplemente se trata de la deglución. Entonces, segura, práctica, económica y eficaz, ¿sí? Y luego pasa que si un fármaco se administra de manera incorrecta, ¿no? Que te tomaste el fármaco que no era, bueno, lo podemos extraer, ¿no? Por métodos mecánicos, o sea, pues metiendo un instrumento o incluso los dedos, ¿no? O por la regurgitación. Y si no, pues por un lavado gástrico. Entonces, es posible revertir la acción farmacológica, o bueno, no revertir, sino detener más bien la acción farmacológica. Entonces, hay otras vías en las que no es posible. Por la vía oral, por la vía oral sí es posible detener la acción del fármaco, sacarlo pues de la vía. Entonces, sí se puede, ¿sí? Ahora, ¿qué desventajas tiene la vía oral? Bueno, pues que llega al estómago, ¿no? Y entonces hay algunos fármacos que son muy irritantes para la mucosa gástrica, ¿sí? Sobre todo los antibióticos. Entonces, hay medicamentos, hay fármacos, hay principios activos que suelen causar irritación de la mucosa gástrica, como los antibióticos, ¿sí? Como los antiepilépticos también, ¿sí? Que tienen esa capacidad de irritar la mucosa gástrica. Entonces es una desventaja que podemos tomar en cuenta. Si el paciente sufre de gastritis constantemente, bueno, pues podemos evaluar una vía alternativa a la vía oral. Algunos medicamentos son destruidos por el jugo digestivo. Bueno, si nosotros sabemos que el fármaco puede resistir la hidrólisis, las enzimas hidrolíticas que se encuentran en el jugo gástrico, si el fármaco puede resistir el pH del jugo digestivo, bueno, pues lo podemos administrar de esa manera. Si no, pues tenemos que buscar una vía alternativa. Entonces, hay que evaluar eso porque muchas veces el médico, perdón, simplemente le receta el fármaco al paciente, pero no evalúa la viabilidad de esa vía, ¿sí? Es fácil de administrar, es cómodo, es todo, pero pasa que lo administramos por la vía oral, se degrada en una gran cantidad en el jugo gástrico y a la hora de absorberse lo que se absorbió fue un 1% del fármaco y ya no hay acción farmacológica o es muy leve. Entonces hay que tomar en cuenta que hay algunos fármacos que sí pueden ser degradados, que sí pueden ser hidrolizados por el jugo gástrico, ¿sí? Como les decía, ocurre lo que se conoce como el efecto de primer paso, ¿sí? Que es en el hígado. Entonces, ustedes saben, chicos, que todo lo que llega al estómago, todo lo que es absorbido por la vía digestiva, obligadamente va a pasar por el hígado, por el sistema porta, ¿no? Del hígado. Entonces, pasa, el fármaco ya llegó al torrente sanguíneo, ¿sí? Listo, pero al llegar al hígado ocurre una metabolización previa, ¿sí? Entonces se metaboliza y se inactiva el fármaco antes de llegar al tejido diana. Entonces también hay que tomar en cuenta ese efecto de primer paso a la hora de administrar un fármaco por la vía oral. Hay algunos que sí se alcanzan a metabolizar en un 100% en el hígado. Si ese es el caso, mejor utilizar otra vía. Entonces esa es una gran desventaja. Hay algunos fármacos que no se absorben correctamente en el tubo digestivo. Recuerden que tiene varias porciones, ¿no? El intestino delgado y el intestino grueso que están encargados de absorción. En el intestino delgado se absorben sustancias liposolubles. Bueno, si es un fármaco liposoluble, hay viabilidad.
¿sí? Pero si es hidrosoluble, no se va a absorber, ¿sí? Se va a absorber hasta el intestino delgado y para la hora a la que llegó al intestino delgado, pues ya no va a cumplir su acción farmacológica. Entonces hay que tomar en cuenta también eso a la hora de evaluar la administración, ¿no? Y bueno, pues como la liberación va a ser lenta a nivel del perdón, a nivel del estómago por el jugo digestivo, por su paso hasta el yeyuno del intestino delgado o el colon en el intestino grueso, pues sus efectos suelen ser lentos, ¿no? Luego por eso por la vía oral nos ponen hasta 10 dosis por un lapso de 5 días, ¿no? Ya ven que les dicen cada 12 horas de lunes a viernes, cada 8 horas por 3 días, ¿no? Entonces, cada determinado tiempo tú tienes que estar poniendo una cantidad, porque para cuando llegó a su pico máximo, la concentración del fármaco ya bajó, ¿sí? Entonces, esto podría haber pasado en un lapso de unas 4 horas, ¿sí? Entonces, antes de que llegue a este pico mínimo, tú ya administraste la siguiente dosis que en cuanto empezó a bajar, llegó otra a su pico. Entonces, pues por eso tienen que ser periódicas, ¿no? Por eso tienen que ser cada tantas horas. Bueno, y bueno, pues hay pacientes que tienen enfermedades gastrointestinales como infecciones o como intoxicaciones que presentan vómito o diarrea y que están eliminando constantemente el contenido del tubo digestivo. Entonces, en esos pacientes no es viable la administración por la vía oral, ¿sí? Entonces hay que buscar otra forma. O en pacientes que están inconscientes. Bueno, la deglución es un movimiento voluntario. Si no hay conciencia, bueno, pues no vamos a poder hacer la deglución. ¿Sale? Entonces aquí tenemos ventajas y desventajas de la vía oral. ¿Sale? A ver, hay preguntas por acá. Am, ok, sí, ya me estaban aquí adelantando algunas, ¿no? ¿Un ejemplo de parenterales son los supositorios? No, no, y ahorita van a ver por qué. En algunas personas causa alergia. Ahorita vamos a hablar, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de la hipersensibilidad, pero no necesariamente por la vía oral, puede ser por cualquiera, ¿eh? Entonces, a eso se debe que las pastillas te den acidez en las mañanas, porque precisamente tienen que ser más ácidos para soportar el ácido gástrico. Ujú, podría ser, pero no tanto porque sean más ácidos, sino porque pues son sustancias que inherentemente son irritantes. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver tanto con su pH, sino con su capacidad. Como cuando te dicen, ¿quieres inyecciones o pastillas? Pues no, ¿cómo que quieres? No, el paciente no decide, el paciente no es el experto, los expertos son ustedes y ustedes no le van a dar preguntando. Tienen que decir, no, pues es inyectado por esto. ¿Sí? Entonces también hay que explicarlo, ¿no? Se absorbe en el yeyuno, sí. Recuerda que la absorción es principalmente a nivel del yeyuno. Acuérdense que en la clase del domingo pasado vimos las cuestiones histológicas, ¿no? De cada porción del intestino delgado y vimos que precisamente por su histología el duodeno no es capaz de absorber y mucho menos el ileón. ¿Sí? Entonces sí, se absorbe a nivel del yeyuno. A ver, o sea que existe el riesgo de, aparte de que no soporten bien la acidez del estómago, la inactivación hepática puede que no sean bien absorbidos. Absorbidos, sí. Sí, o sea, absorbidos es lo que va a pasar, se van a absorber. Pero repito, todo lo que pasa por el tubo digestivo, sí, que se absorbe pues a nivel del intestino delgado, sí o sí tiene que llegar al hígado por el sistema venoso y arterial porta, sí, la arteria y la vena porta. Entonces, recuerden que el hígado tiene una acción metabólica, bueno, súper elevada, ¿no? Entonces, si se alcanza a metabolizar, hay fármacos pues que son muy, muy fáciles de metabolizar. Si se alcanza a metabolizar en el hígado, ya nada llega, ya nada sale pues por la vena porta y ya nada llega al torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces, de que se absorbe, sí se absorbe. Lo que pasa es que se metaboliza. Ah, ya, ok, sí, entonces sí, es eso. ¿Nos dará descansito? Pues, ¿qué hora es? Ay, sí, sí, les doy un descansito. A ver qué sigue. Miren, vamos a terminar las vías enterales y nos tomamos un descanso, ¿sí? Vamos ahora a la sublingual. Como la sublingual tiene que ver, obviamente, con el tubo digestivo, ¿sí? Este, pues es una vía también que tiene que ver con la enteral. Entonces, pues lo dice su nombre, ¿no? Sublingual. Vamos a poner el fármaco debajo de la lengua, ¿sí? ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, pues va a llegar directamente
a la circulación sistémica. Ojo, sistémica, no pulmonar, porque eso también es algo bien importante. A la circulación mayor, pues, ¿por qué? Porque hay venas, perdón, porque hay arterias, ¿sí? Muy superficiales a nivel de la mucosa oral o precisamente debajo de la lengua, ¿no? Pues están ramificaciones bastante grandes de la carótida, ¿sí? De las carótidas comunes que regresan a la circulación sistémica y que van a distribuir eficientemente al fármaco. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué onda con esta vía de administración? Ventajas. Bueno, pues es fácil, ¿no? Simplemente lo ponemos debajo de la lengua y dejamos que se disuelva. Ahí se absorbe, es de muy alta de muy alta velocidad, perdón, porque como les digo, en esa porción de tejido conjuntivo hay una vascularización importantísima, ¿sí? Vasos sanguíneos de gran calibre que absorben rápidamente el fármaco. Entonces, bueno, pues es muy rápido. Y tiene una altísima biodisponibilidad de casi el 100%, porque como les digo, llega directamente a la circulación sistémica. No pasa por el hígado, no pasa por los pulmones, no pasa por otro órgano, va directamente al torrente sanguíneo, ¿verdad? Y como llega a las arterias, pues es de efecto casi inmediato, ¿no? Por eso cuando se quiere administrar un fármaco de urgencia y si el paciente está consciente, la vía de absorción, perdón, la vía de administración de elección será la sublingual. Ahora, ¿qué desventajas puede tener? Que solamente se pueden poner cantidades pequeñitas, no se admiten volúmenes altos, ¿sí? Las variaciones de pH pueden afectar la absorción. Si es un paciente que tiene una infección oral, una infección por hongos, por bacterias, bueno, pues eso va a afectar directamente la absorción y el paso pues, al torrente sanguíneo. Y pues algunos fármacos causan irritación o sabores desagradables a nivel de la mucosa oral. Entonces, pues es un poco incómoda para algunos fármacos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos desventajas, ventajas y desventajas, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? La vía rectal. Ya ven que hace ratito me preguntaba, ¿no? ¿Los supositorios son de la vía parenteral? No, porque los supositorios son precisamente por la vía rectal, ¿sí? Hay que introducir precisamente al fármaco, perdón, al medicamento, a la forma farmacéutica, pues, a la vía rectal, al recto, pues, ¿sí? ¿Y qué parte, perdón, de qué parte, de qué sistema es el recto? Pues el digestivo, ¿no? Involucra el tubo digestivo, entonces sí es enteral, ¿sí? Un supositorio que va directo al recto, recuerda que el recto sigue siendo parte del tubo digestivo, ¿no? Entonces sí, sí es enteral. Bueno, ¿cuándo vamos a elegir la vía rectal? Pues cuando la vía oral no es la más recomendable, ¿no? Cuando el paciente tiene vómitos, por ejemplo, o cuando el paciente tiene un estrechamiento del esófago, o cuando hay contracciones involuntarias del esfínter esofágico superior, o qué sé yo, ¿no? Cuando la vía oral, pues, no es viable. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues como el recto es muy vascularizado, muy, muy vascularizado, pues la absorción va a ser muy rápida, ¿sí? Entonces es una gran ventaja y es una vía de elección, de hecho, pero tiene sus desventajas, ¿no? Al involucrar una puerta de salida, pues va a ser incómoda para el paciente, ¿no? A nadie le va a gustar que le introduzcan algo por donde tiene que salir, ¿verdad? Entonces es incómoda para el paciente. Algunos fármacos pueden causar irritación de la mucosa rectal o de incluso de la mucosa anal. No se puede utilizar en pacientes obviamente con diarrea porque va a ser expulsado y pues aunque hay mucha vascularización, la superficie de absorción pues, puede verse limitada por la presencia de materia fecal. Entonces, o sea, no siempre va a haber un contacto directo con las paredes mucosas del recto. Entonces, pues se puede utilizar, pero hay que tomar en cuenta esto, ¿no? No siempre se le va a estar haciendo un lavado rectal al paciente para pasarlo. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Hay una técnica, de hecho, ¿sí? Para la administración por la vía rectal. Pero bueno, ya la van a ver ustedes en la clínica. Y bueno, terminamos con las enterales, vamos a las parenterales, pero pues como me pidieron hace un momento, vamos a tomarnos 5 minutitos nada más de descanso, ¿sí? 5 minutillos y continuamos porque todavía nos falta bastante por platicar. 5 minutos, chicos.
Campeón, ¿cómo estás? Soy Cristiano Ronaldo. Me dijeron que acabas de terminar una relación con una persona que querías mucho. Pero déjame decirte una cosa muy importante que yo sé que tienes que escuchar. Nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. A veces nos pasan muchas cosas buenas que quisiéramos que fueran eternas y esas cosas buenas se terminan. Cuando pasen cosas malas, pasa lo mismo. Lo malo queremos que se acabe pronto, pero lamentablemente a veces parece ser eterno. Lo que yo te puedo decir, el consejo que tiene el bicho es, al tiempo cura todo. Tenemos que ser pacientes, trabajar en nosotros mismos, mejorar como personas. Ahorita que tú terminaste una relación, no lo veas como algo malo, dalo como aprendizaje para que mejores tú, para que cambies cositas en ti. Todos tenemos siempre algo que cambiar. Y este tipo de escenarios nos hacen darnos cuenta de las cosas que tenemos que hacer para que seamos mejores personas. Esto es un proceso que la vida te puso y como al bicho, todas las cosas las enfrentas. No te me rindes nunca. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Nada más te quiero pedir una última cosa y es que nunca dejes de sonreír. Te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo. Hombre, ¿cómo que no te quieres levantar? Tienes que ir al gimnasio, hermano. Recuerda que el mejor estilo de cristiano es el gimnasio, Tener que hacer ejercicio, levantar los músculos, comer sano, cuidar el cuerpecito. Porque claro, hombre, uno es guapo. Uno por naturaleza es guapo. Y no lo digo yo, la gente dice, el bicho es guapo, todos somos guapos. Pero claro, también hay que meterle horas al gimnasio, que el cuerpo se levante, mantenerlo en forma. Yo sé que es algo que realmente cuesta mucho, al tener que levantarte, al tener que madrugar, al tener que ir a las horas de la tarde, de la noche. Hombre, sé que no es algo fácil, pero créeme que vale completamente la pena, tío. Tener el cuerpo sano, estar saludable. Si tú el día de hoy dices, voy a ir a entrenar al gimnasio, voy a comer bien, voy a ser una persona sana, hombre, la vida te va a premiar con un cuerpo como el de cristiano, Así que, hombre, motívate, recuerda que eres el mejor, ve con todas las ganas, eres el mejor, pero no eres mejor que el bicho, Bueno, ya estamos listos, ¿no? Este, pues, espero que se hayan motivado para seguir estudiando. Ya le dije al bicho que no quieren estudiar, ¿eh? Y no creo que quieran decepcionar al bicho. Así que vamos a seguir. Este, entonces, vamos con las vías parenterales y dijimos que son vías alternativas a la vía, perdón, el tubo digestivo. Entonces, vamos a ver qué onda con estas vías parenterales. Y de las parenterales, una de las principales, perdón, es la intravenosa. Sí, es una de las más utilizadas y es una de las más, fáciles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va directamente al, al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, es de las vías de elección cuando la vía oral no está disponible, cuando la vía intramuscular tampoco está disponible, pero pues también tiene por ahí sus desventajas, ¿no? Me voy de un poquito más rápido en esto porque ya nos estamos saturando un poco aquí y nos vamos a ir más bien a lo que nos preguntan en su examen, ¿no? ¿Cuándo no se utiliza? Porque ya ven que siempre en el examen es cuál es la vía de administración contraindicada en tal caso, ¿no? Entonces vamos a ver. Desventajas. Ya ven que hace ratito dijimos, por la vía oral, bueno, es posible detener la acción farmacológica del fármaco, pero por la vía intravenosa, ¿no? Una vez introducido el fármaco,
ya no lo podemos sacar de la circulación. Ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Si el paciente es hipersensible y no nos dijo, o el paciente llegó inconsciente y no sabíamos de hipersensibilidad, una vez que pusimos el fármaco, ya no hay forma de regresar. Entonces, de esa manera, como llega directamente al torrente sanguíneo, si hay una reacción anafiláctica, pues esta será muy intensa, ¿no? Incluso el paciente puede llegar al shock anafiláctico. Bueno, como decíamos, no se puede revertir la acción farmacológica porque ya está siendo distribuida. Esta es algo subjetiva, la siguiente, ofrece dificultades técnicas. Porque luego hay pacientes que están muy delgaditos y sus venas también son delgaditas, o pacientes que tienen un poquito más de grasa subcutánea y no se alcanzan a ver las venas, pero aunque no se vean, chicos, bueno, pues para eso ustedes van a estudiar la anatomía del miembro superior y van a ver que eh, las venas que drenan al vaso, la vena cefálica, la vena basílica, la vena, bueno, cualquiera que sea de elección, pasa por una parte específica del hueso, ¿no? Entonces, pues, que ofrezca dificultades técnicas, no es algo, bueno, es algo subjetivo, pues. Si ustedes estudian anatomía, no va a haber forma de que falle. Y bueno, es de difícil acceso en pacientes con inflamación de los vasos sanguíneos. Entonces, esta no la vamos a utilizar si el paciente tiene antecedentes de inflamación vascular. Entonces, vamos a esta. Otra, la intramuscular. Ventajas, pues bueno, los músculos suelen ser muy vascularizados, ¿verdad? Porque requieren una gran cantidad de energía, entonces se absorbe rapidísimo. Ahí les dejo las ventajas, vamos a las desventajas. La inyección de sustancias olosas, de sustancias lipídicas, puede causar embolismo pulmonar, ¿sí? Bueno, hay que tener también cuidado con eso. No es cierto que pueda llegar una porción de ese fármaco a los pulmones y causar un infarto, ni al útero, no. Por eso les pongo aquí algunas, bueno, esta en rojo y esta pues también debería estar en rojo, porque es viable que eso pase, pero bueno. Producción de abscesos locales o de úlceras por presión, eso pasa en pacientes que se encuentran postrados, ¿no? Por ejemplo, los pacientes de terapia intensiva suelen desarrollar esas llamadas escaras o úlceras por presión. Entonces, si no se les moviliza, esa pequeña herida, esa pequeña punción puede extenderse y causar una herida de gran importancia, ¿sí? Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con el movimiento del paciente. Y aquí les pongo una. La inyección del nervio ciático por error puede producir parálisis. Eso no es verdad, ¿sí? Esto es un mito. Creo que ya platicamos del nervio ciático cuando vimos el sistema nervioso, ¿no? Que parte del plexo lumbosacro y que tiene aportación de una gran cantidad de nervios y que por eso es un nervio grande, ¿sí? Entonces, si ustedes, repito, si saben de anatomía, si saben por dónde pasa el nervio ciático, no hay forma de que le vayan a dar al nervio ciático. Y si le da, no pasa nada. Bueno, sí pasa, ¿verdad? Sí le va a doler mucho al paciente, pero no se nos va a quedar paralítico. Eso es un mito, ¿no? Por una inyección, no, o por una punción, pues no puede ocurrir la parálisis. A menos, pues, que le inyecten ahí alguna tontería, ¿no? Como un ácido o alguna sustancia corrosiva, ¿sí? O que como con un cuchillo estén moviendo la aguja y lo rompan, ahí sí, ¿verdad? Pero pues no es una práctica médica que vaya a ocurrir. ¿Sí? Entonces, pues, eso es un mito. No pueden dejar paralítico a un paciente por una inyección, ¿sí? Entonces, ojo. Y algo que se me olvidó ponerles aquí, no sé por qué se los puse, una desventaja es que en pacientes con desnutrición severa no se puede utilizar, entonces vamos a ponerle aquí, ¿sí? Está contraindicada en la desnutrición severa, ¿sí? Porque, bueno, de nuevo, va directo a los músculos, ¿no? Entonces los músculos, pues son tejidos voluminosos, ¿verdad? Pero resulta que en la desnutrición, recuerden, nuestra principal fuente de energía son los carbohidratos, ¿no? Y de ahí los lípidos. ¿Qué lípidos? Los que se encuentran en el tejido adiposo subcutáneo. Y de ahí las proteínas. ¿Cuáles proteínas? Las del tejido muscular. Entonces, volviendo, por ejemplo, al caso de los pacientes, perdón, que se encuentran en terapia intensiva, suelen sí recibir su nutrición parenteral,
por una sonda gástrica, pero no siempre se calcula con eficacia, ¿sí? A veces los nutriólogos no toman en cuenta que son pacientes que están luchando por su vida y que su metabolismo está muy, muy, muy aumentado y que de las 2.000, 3.000 calorías que requiere un individuo en el estado basal, pues no son suficientes para un individuo que se encuentra en terapia intensiva. Entonces, aunque se les pasa su nutrición parenteral, suele no ser adecuada, no ser suficiente y entonces empiezan a acceder a sus reservas energéticas del tejido adiposo e incluso a catabolizar al tejido muscular, ¿no? Entonces ya no hay músculo donde inyectar. Entonces, pues obviamente si ustedes tienen un paciente con desnutrición severa, que como dicen, pues por ahí está en los huesos, no la vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, pues está contraindicada en pacientes con desnutrición severa. ¿Y qué más tenemos por acá? La vía subcutánea. Bueno, pues esta es una vía también muy utilizada, ¿no? La podemos utilizar en el caso de un proceso local, ¿no? O sea que yo sé dónde está la infección, yo sé dónde está la inflamación, bueno, pues ahí le vamos a poner, porque va directamente, pues como lo dice su nombre, al tejido adiposo subcutáneo, ¿sí? Y siendo el tejido adiposo un tejido conjuntivo, bueno, pues está muy vascularizado y la absorción va a ser muy rápida, ¿no? Tiene también sus desventajas, que puede causar, como todo fármaco, reacciones adversas, pero repito, como es un tejido muy vascularizado, llega muy rápido el tejido, perdón, al torrente sanguíneo y las reacciones anafilácticas de hipersensibilidad, pues, pueden ser muy intensas. Obviamente no vamos a poner sustancias irritantes y no lo vamos a utilizar en pacientes con inflamación de células dérmicas, ¿sí? De hecho, esta es una pregunta bien recurrente en los exámenes de admisión. Les pueden poner esta o les pueden poner otra. Ahorita la vamos a ver, ¿sí? La aplicación local, bueno, esta suele ser en superficie sobre todo, ¿sí? Sobre todo en epitelios queratinizados en la piel, pues, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque, bueno, al ser local, pues permite una acción directa, ¿no? Ahí donde yo sé que ahí está la infección fúngica, o donde está la irritación, o donde está la herida, bueno, ahí va, ¿sí? Y va a ser básicamente, pues, una forma farmacéutica semisólida que se va a quedar ahí, ¿sí? Y pues simplemente lo tenemos que poner y listo. Ahora, su desventaja es que como va a tener que atravesar el epitelio, va a tener que atravesar la submucosa, bueno, pues su absorción va a ser lenta y su acción pues va a ser casi nula en las capas más profundas de la piel. Como todo fármaco, hay probabilidad de efectos tóxicos, de hipersensibilidad, y bueno, pues hay que cuidar eso en la piel del paciente, ¿no? Y pues hay que tener también mucho cuidado en la comunicación del tejido queratinizado con el no queratinizado. Entonces, la mucosa de la conjuntiva, la mucosa nasal, la mucosa faríngea, la mucosa oral, o ya en otros casos la mucosa vaginal, la mucosa uretral, ¿sí? Puede haber comunicación, ¿sí? Y puede haber entrada de ese fármaco a mucosa no queratinizada y que cause irritación. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Mm, la intradérmica o subdérmica o transdérmica, bueno, las mismas ventajas, acción directa sobre la de afectada porque sabemos dónde está y pues es de una aplicación cómoda y fácil, ¿sí? Se va a utilizar una aguja, se va a formar una pequeña elevación de la dermis y bueno, ahí sabemos que tiene su acción, ¿no? Desventajas es que tiene una acción limitada, o sea, ahí donde lo pusimos es donde va a llevar su acción, no va a llegar directamente a lo va a producir un edema localizado. Bueno, pues han visto que en las inyecciones transdérmicas, subdérmicas, como que se infla, ¿verdad? El pedacito de piel donde administraron el fármaco. Si alguna vez les han hecho pruebas de alergias, ¿sí? Puede que hayan visto cómo se infla, ¿no? Entonces eso es lo que se llama edema localizado. Y pues está otra vez contraindicado en pacientes con inflamación de células dérmicas. ¿Sale? La intraperitoneal, como lo dice su nombre, al peritoneo, a la cavidad abdominal. Entonces, esta se utiliza, pues, muy particularmente en casos de peritonitis, ¿no? O en casos de la diálisis peritoneal. Entonces, la absorción es muy rápida.
porque es una enorme, enorme superficie de tejido conjuntivo, ¿verdad? Muy vascularizado. Y pues como va directo a la cavidad abdominal, se pueden introducir grandes cantidades de fármaco. Desventajas, bueno, pues que puede ocurrir la perforación intestinal. Y aquí sí no les puedo decir, ustedes saben de anatomía y saben dónde están los intestinos. Bueno, ustedes han visto ya que los intestinos tienen por ahí posiciones muy variables. Ya saben que el mesocolon o que los intestinos pueden cambiar su posición de manera espontánea y no sabemos cómo están. ¿Sí? Entonces, si se trata de una peritonitis de urgencia, pues no se van a tomar el tiempo de sacarle una placa al paciente y ver dónde están sus intestinos para no perforarlos. Entonces eso ocurre en algunos casos, ¿no? Y también la sonda intraperitoneal a veces se puede adherir al peritoneo y a la hora de retirarla pueden lesionar precisamente ese órgano y causar otra vez una lesión o una herida. Y pues bueno, como van a meter un tubo, ¿sí? No muy grande, tampoco muy chiquito, pues representa una puerta de entrada para microorganismos, ¿no? Puede causar por ahí también una peritonitis secundaria. Tenemos también por acá la intracardíaca, no es una que se utilice muy comúnmente, de hecho se utiliza solamente en casos de reanimación para la administración de epinefrina o norepinefrina directamente al corazón, ¿no? Entonces le estamos apuntando al miocardio para que se estimule nuevamente y empiece a latir de nuevo. Entonces, aquí su ventaja es que va directamente al corazón, ¿sí? Ya no se tiene que pasar por algún otro órgano para que llegue al torrente sanguíneo. Su desventaja, bueno, pues aquí sí les puedo decir que tienen una dificultad técnica mayor, porque por más que sepamos dónde está el corazón, por más que sepamos que el ventrículo derecho, perdón, que el ventrículo izquierdo está grandotote y que le podemos atinar, bueno, pues hay músculos intercostales y cartílagos intercostales que se van a interponer entre el exterior y el corazón. Entonces, pues sí hay que aplicar con muchísima fuerza, ¿sí? Y es una aguja grandota. Por eso les digo, se utiliza como último recurso, ¿sí? En el caso de que la reanimación no funcione por por otras medidas, ¿sí? Y bueno, podríamos estar hablando toda la noche de vías de administración, pero vamos por aquí a contestar algunas preguntas que nos llegan a hacer comúnmente en el examen de admisión. Entonces, por acá nos dicen, ¿cuál es la vía de administración contraindicada en pacientes con irritación de los vasos sanguíneos? Y evidentemente será la vía intravenosa, no lo vamos a pasar a los vasos sanguíneos. ¿Cuál es la vía de administración contraindicada en pacientes con irritación de las células dérmicas? Bueno, pues es la transdérmica o la subcutánea. Fíjense que aquí me están poniendo subcutánea. Sí. Nunca he visto, no pasa que nos pongan subcutánea y transdérmica. Así que no duden ahí. Sí, no nos pueden poner las dos en la misma. Y aquí, es la que platicábamos hace un momento, desnutrición severa. Bueno, pues no vamos a pasar por la vía intramuscular. ¿Sale? Entonces son preguntas que pudieron habernos causado dudas, ¿verdad? Pero ya que estamos viendo todo esto, ya que tenemos ahí las ventajas y las desventajas, bueno, pues yo creo que ya queda un poquito más claro y ya sabemos el porqué de las respuestas de estas preguntas. ¿Sale? Bueno, entonces ahí está, chicos. Preguntas, como les digo, muy simples, pero que al no tener el conocimiento sí nos podemos ahí, como reunir, ¿verdad? Entonces vamos así. Acuérdense que estamos en absorción, ¿sí? ¿Qué sigue de absorción? La distribución. Bueno, llegando al torrente sanguíneo, a la circulación mayor, a la circulación sistémica, tiene que llegar a su sitio de acción, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe el fármaco dónde me duele? Ya ven que les decía, siempre preguntan eso, ¿no? ¿Cómo sabe la aspirina que me duele la cabeza? ¿Cómo sabe el ibuprofeno que tengo el brazo inflamado? ¿Cómo sabe la penicilina que la infección está no sé, en algún tejido subcutáneo? Bueno, pues eso es por medio de los receptores, ¿sí? Receptores y marcadores, ¿no? Recuerden que nuestras células tienen glucoproteínas y glucolípidos, perdón, en la superficie, y estos sirven como marcadores o receptores que están constantemente enviando
respuestas, ¿sí? Estas son cuestiones inmunológicas que tenemos que tratar más adelante, ¿sí? Pero pues, de hecho, vamos a repasar inmunología y terminar inmunología la próxima semana y ahí platicamos un poquito de esto. Metabolización, pues es la transformación del fármaco por medio de nuestro metabolismo, de reacciones químicas que ocurren en el interior de nuestras células, ¿no? Entonces, por medio de la metabolización, nosotros vamos a convertir a los fármacos en sus metabolitos. Hay veces que el fármaco, como va, puede causar la acción farmacológica, hay veces que lo tenemos que convertir a su metabolito y eso depende, pues, de la naturaleza del fármaco y de la patología del paciente. Entonces, la metabolización, perdón, consiste en reacciones que ocurren en dos fases. No me voy a detener en eso porque nos vamos a llevar toda la noche, ¿sí? Pero básicamente son tres tipos de reacciones, ¿no? Reacciones redox, principalmente de oxidación. Ya saben que todo nuestro metabolismo tiene que ver con reacciones de oxidación. Entonces, ¿qué consiste la oxidación? En quitar electrones, ¿sí? Reacciones de reducción que van a ocupar enzimas específicas o reacciones de hidrólisis. Entonces, metabolizar un fármaco va a ser quitarle electrones, ponerle electrones o romperlo, ¿sí? Entonces, pues lo vamos a platicar ya más con detalle cuando nos toque ver. Y las reacciones de la fase 2, bueno, pues van a ser reacciones de adición, donde nosotros tenemos que poner, o reacciones de lesión, donde nosotros tenemos que quitar algún grupo funcional. ¿Para qué? Pues para hacerlo más o menos activo, ¿sí? Y luego, ya que el fármaco causó su acción farmacológica, lo tenemos que eliminar. La principal vía de eliminación, de excreción de los fármacos es la vía renal, ¿sí? O sea, por la orina vamos a eliminar la mayor parte de los fármacos. Hay otros que se eliminan por la vía biliar, o sea, por heces. Hay otros que se eliminan por la vía pulmonar, o sea, por el aliento. Hay algunos que se eliminan por la piel, hay otros que se eliminan por otras, vías, ¿no? Pero precisamente la eliminación de los fármacos es eso, sacarlo del organismo, ¿sí? Bueno, entonces, eliminación, como les digo, excreción renal es la principal. No me voy a detener tanto esto porque sí también es bastante complicado y tenemos que ver qué onda con esto de la filtración glomerular, los túbulos renales y todo eso, que ya algunos lo vieron, pero no todos, ¿sí? Entonces ahí se los dejo para que lo vean. La excreción biliar, la pulmonar, salival, cutánea, etcétera, etcétera. A ver, y ahora vámonos a farmacodinamia, ¿sí? Que es lo que es otra cosa que les llegan a preguntar. Recuerden que todo esto que acabamos de ver es farmacocinética, todo, 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 ¿eh? Sí, desde acá. Bueno, liberación, absorción, todo esto de vías de administración tuvo que ver con absorción, distribución, metabolización y eliminación. ¿Sí? No crean que en el examen, chicos, que en el examen les van a preguntar qué es distribución, qué es liberación, qué es... No, les van a pedir diferenciar entre una y otra. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ver qué onda por acá. Más, bueno, ya platicamos, ¿no? Que farmacodinamia tiene que ver con los receptores. Ahora, ¿qué es eso de farmacodinamia? Bueno, el fármaco ya llegó al torrente sanguíneo, ¿sí? Y entonces va a causar su acción farmacológica. Ya ven que farmacocinética es lo que nuestro cuerpo le hace al fármaco, ¿verdad? Entonces ahora farmacodinamia va a ser lo contrario. Es qué acción farmacológica tiene ese principio activo, ese fármaco, sobre nuestro cuerpo. ¿Qué le va a hacer a nuestras células? ¿Qué acción va a modificar en las células? ¿Qué va a causar? ¿Qué va a inhibir? ¿Qué va a activar? ¿Qué va a potenciar? ¿Sí? Entonces es, ¿qué le hace el fármaco a mi cuerpo? ¿Y cómo va a llevar a cabo esa acción farmacológica? Bueno, pues como decíamos, uniéndose a un receptor de la membrana de la célula en la que va a actuar. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver qué onda con esto de fármaco. Igual, es un proceso medio
complejo, ¿no? Pero como les digo, hay receptores agonistas, antagonistas, o sea que activan o que inactivan, que promueven una acción. Hay fármacos que actúan a nivel molecular, o sea, llegando al ADN o a una proteína o qué sé yo, a nivel subcelular, activando a un organelo como el aparato de Golgi, como el retículo plásmico, como el núcleo a nivel celular, o sea, sobre una célula a nivel tisular o ya a nivel sistémico. ¿Sí? Entonces, estos receptores son los que van a definir a qué nivel va a actuar este fármaco. ¿Sí? Generalmente, pues un fármaco que actúa a nivel molecular terminará actuando a nivel sistémico, pero bueno, vamos a ir escalando por pasos, ¿no? Y bueno, sobre la farmacodinamia, pues vamos a hablar también, o bueno, no vamos a hablar, ¿no? De todos, pero sí les tengo aquí una lista de algunos grupos farmacológicos, o sea, tipos de fármacos que llevan a cabo una acción particular, ¿sí? Y hay muchísimos, hay infinidad. Aquí les tengo simplemente una lista de los más comunes, ¿no? Los que les llegan a preguntar en el examen, pero pues hay una lista infinita de grupos farmacológicos, ¿sí? Entonces, bueno, eso no es algo que nos ocupe el día de hoy. Entonces tenemos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Estos los tomamos muy comúnmente para inhibir el dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque inhiben la síntesis de las ciclooxigenasas que producen a las prostaglandinas, ¿sí? Las citocinas del dolor. Analgésicos que disminuyen el dolor, que disminuyen la producción de las prostaglandinas. Anestésicos que suprimen la acción del sistema nervioso central, ansiolíticos para la reducción de la ansiedad y así, ¿no? Entonces, vean, aquí tenemos una lista. Y pues aquí, ustedes saben que a mí no me gusta que memoricen cosas, ¿verdad? Ya saben que prefiero que las comprendan, pero pues aquí sí les va a tocar memorizar, ¿sí? No he visto que les pregunten muchos grupos farmacológicos en el examen, ¿sí? De hecho, solo he visto que les pregunten dos y son estos. A ver, nos dicen, ¿cuál es el tipo de fármaco que se utiliza para disminuir la cantidad de líquidos en el organismo? Ay, a ver, estos estaban por acá, yo los vi por aquí, y eran los diuréticos, ¿sí? Incrementan el flujo de orina y la excreción de sodio, ¿sí? Y se utilizan para regular, para disminuir, pues, el volumen de líquidos. Los cuales utilizamos en este caso son los diuréticos, ¿sí? ¿Qué es un antipirético? Ay, quién sabe, pero ahí lo tengo en la lista. ¿Qué es un antiinflamatorio? No sé, pero ahí está en esa lista, ¿sí? Los podemos buscar. ¿Cuál es el tipo de fármaco que se utiliza para combatir infecciones bacterianas con bacterias? Aquí en este caso son los antibióticos, ¿sí? En el caso de una infección bacteriana, sí, sí, hay que recetar un antibiótico, ¿sí? Las virales, no, ahí hay un antiviral. Pero bueno, entonces, pues aquí son antibióticos, ¿sale? Ok, chicos. Pues son preguntas bien simples. Sinceramente no he visto que les pregunten por más grupos farmacológicos, pero ya saben que el examen cambia año con año, entonces sí hay que tener en cuenta todo esto, ¿sí? Sí les voy a pedir que se aprendan a estos grupos farmacológicos y a otros que hay más, y bueno, sobre los mecanismos de acción de los antibióticos, me gustaría profundizar en esto, pero no es algo que les vayan a preguntar. Esto ya lo vamos a dejar para nuestras clases normales. Sí, entonces, porque es bien complejo, ¿eh? Y hay muchísimo que explicar aquí. Más bien, quiero que revisemos estos ejercicios, ¿sí? Aquí tenemos que definir en cada uno de estos casos, ¿nos están hablando de farmacocinética o de farmacodinámica? ¿Sí? Entonces, les voy a dar unos minutillos para que ustedes resuelvan aquí, ¿sí? Son, ¿qué? Las 10:40, ¿no? 10:42. Entonces, les doy unos minutos. Yo creo que con 5 minutos, 6 minutos, pues vamos a decir que medio minuto para cada uno. Los van a leer y ustedes me van a decir si es farmacocinética y o es farmacodinámica, ya de acuerdo a lo que aprendimos el día de hoy. Y este es otro tipo de preguntas que nos hacen en el examen. Entonces, 6 minutillos, chicos. 6 minutos lo pueden resolver y revisamos, ¿sí? Y ya con esto terminaríamos la clase de 6 minutos, chicos. Adelante a trabajar.
¿Listo, chicos? Yo creo que ya podemos revisar, ¿no? Ya fue suficiente. Ok, entonces, vamos uno por uno. Si se trata de farmacocinética, voy a poner una F y una C para no tardarme tanto. Y si se trata de farmacodinamia, voy a poner una F y una D. ¿Sí? Bueno, a ver, la unión enzimática de la insulina a las células para promover la entrada de glucosa está causando una acción en nuestro cuerpo. Es lo que le está haciendo la insulina a nuestro cuerpo. Entonces, se trata de farmacodinámica. ¿Sí? Entonces, esta es bueno, vamos a ponerla por acá. La número uno es farmacodinámica. La administración de lidocaína que causa el bloqueo de los canales iónicos de calcio para inactivar la sinapsis. ¿Sí? Es algo que le está haciendo a nuestro cuerpo, es farmacodinamia. ¿Sí? La 3, el paso del acetaminofén de los enterocitos hacia el torrente sanguíneo para llegar a su sitio de Ana. El paso al torrente sanguíneo es la absorción farmacocinética. La inhibición de las bombas de protones para detener el funcionamiento de las células parietales por el omeprazol, que le está haciendo el fármaco a nuestro cuerpo. Entonces, esto es farmacodinamia. Muy bien, chicos. Veo que me van siguiendo perfectamente acá por el chat. Muy bien, todos los que me están contestando. La excreción, pues ya ni siquiera leer más, ¿verdad? Esto es farmacocinética, eliminación del isoflorano debido a su bajo punto de ebullición. Bueno, la biotransformación. Ah, aquí a propósito, ¿sí? Se me olvidó que metabolización, ¿sí? Tiene su sinónimo que es biotransformación. Entonces, si es metabolización, ¿qué es? Farmacocinética. La metabolización de la nicotina, el hígado, metabolización, ¿qué es? Farmacocinética. Perfecto, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Todos me van siguiendo perfecto por el chat. La unión del levonorgestrel a su receptor para suprimir la acción de la hormona luteinizante y retrasar el proceso de ovulación. Esto es farmacodinamia. ¿Qué le hace el fármaco al cuerpo? ¿Sí? Degradación del excipiente de un comprimido de naproxeno para liberar el principio activo. Esto es farmacocinética. La unión de la citromicina a la albúmina sérica para ser transportada al sitio de infección por medio de la circulación. Esto es distribución, entonces se trata de farmacocinética. ¿Sí? La formación de hematomas después de la administración de heparina. Esto sería farmacodinamia. ¿Qué le hizo el fármaco al cuerpo? Y por último, la inactivación de las ciclooxigenasas que promueven la formación de icosanoides proinflamatorios por acción de los antiinflamatorios no esteroideos. Inactivación, ¿qué le está haciendo este fármaco a nuestro cuerpo? Entonces, esto es farmacodinamia. ¿Sale? Y pues ahí está, chicos. ¿Sí? Bueno, pues creo que por lo que veo en el chat, pues fueron muy pocos errores, la mayoría me contestó bien. Es cuestión de afinar, ¿sí? Cuestión nada más de afinar los detallillos, ¿no? Ya vieron dónde nos equivocamos, nada más repasen bien esto. Recuerden que esto va a estar en un momento terminando la clase, se los voy a publicar en su grupo de Classroom para que lo puedan checar y lo puedan ver. Y también por ahí les voy a poner algunos otros ejercicios de esto para que los puedan resolver y sigan practicando, porque pues de esto se va a tratar. ¿Sale? Entonces, pues déjenme ver. Listo, chicos. Es todo sobre farmacología. Bueno, de forma resumida, pues acuérdense que lo estamos viendo superficialmente, pero al menos ya tienen las bases, ¿no? Para lo que les preguntan en su examen de admisión. Les repito que esto lo vamos a ver en clases presenciales o lo vamos a ver en las clases en línea, los que están en línea, lo vamos a ver, pues, y lo vamos a ver a profundidad y cómo es, ¿sale? Entonces, pues ya saben, la presentación de este tema la van a tener en su grupo de Telegram en un momento. Ya saben, para los que no tienen el grupo de Telegram, para los que no están, perdón, en el grupo de Telegram, les dejo el enlace en el chat para que se vayan uniendo. Y pues bueno,
En un momento está la presentación, más tarde les publico algunos ejercicios resueltos para que los puedan checar. Y pues entonces ahora sí, de mi parte es todo el día de hoy y nos vemos.